Pues estamos con Carles Benavent, el maestro Carles Benavent. Muchos años yo tenía ya de ganas de... Estaba detrás de ti y a ver si te utilizaba... Me seguías la pista. Te seguía la pista, pero eras escurridizo. Y además, fíjate, lo decíamos antes, que a lo mejor era porque no estabas tanto tiempo fijo en Madrid como al principio, que a lo mejor no estabas muchos días seguidos. Sí, la verdad es que ahora estos 3 días que estaba ahora, me ha venido el recuerdo de bastante tiempo atrás de haber estado tocando varios días seguidos, como 3 o 4 días en un sitio. Porque antes, ¿tú crees que había más cultura de la música en vivo en Madrid, más cultura del jazz, o es diferente lo que hay ahora y no tiene por qué ser peor? No sé, no me atrevería a contestarte esta pregunta por conocimiento, ¿no? Pero sí que me acuerdo que antes en Madrid había más, me parece que había más ambiente de actuaciones por la noche y todo, o es porque yo salía más o es porque había más, no sé, no estoy muy seguro. Y ahora y siempre Madrid parecía que estaba por delante de Barcelona en cuanto a la noche, a la gente que salía, que veías la calle llena de gente, que esto siempre me impresionó de Madrid. Pero te hablo de hace muchos años, cuando yo venía a tocar al Whisky Jazz a los finales de los 70, a finales de los 70, que te estabas 3 meses aquí. Yo vine un par de veces al Whisky Jazz de temporadas de 3 meses, que esto es una cosa que ya nunca más en la vida lo he hecho, ¿no? Pero creo que en aquella época me vino muy bien para conocer a los músicos, a los colegas de Madrid, ¿no? Que allí conocer, bueno, imagino que gran parte de los contactos vendrían de esos días. Claro que sí. Yo siempre en Madrid estoy agradecida, a Madrid siempre la defiendo yo. A lo mejor no habrá muchos catalanes que lo hagan, ¿no? Pero qué bueno. Yo siempre he sido agradecido con Madrid. A mí Madrid me ha dado amigos y me ha dado trabajo, o sea, esto es muy importante, muy importante. Antes hablábamos también, cuando digo antes es porque hemos estado desayunando, me contabas que, porque te iba a preguntar por tu formación, ¿no? Pero tú me contabas que tú eras una persona que habías tirado mucho de memoria a la hora de tocar. O sea que entiendo que nunca has ido a una clase reglada cuando empezabas, al conservatorio, a una escuela, o sí fue así. Bueno, te lo cuento. Fui a un conservatorio, pero pocos años. O sea, a veces me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Pero yo llegué a un acuerdo con mi padre cuando le dije que quería tocar el bajo eléctrico, dice, ¿qué es el bajo eléctrico? Es que no sabía ni lo que era. Claro, era una cosa tan rara que después pasó lo mismo con el flamenco, ¿no? Que decían, ¿qué es el bajo eléctrico? ¿No? Decían, Paco, la guitarra china que se vaya, decían, ¿no? Ostras, la guitarra china. Sí, estuvo un tiempo que Paco me presentaba la guitarra china, Carles Benavent, a principio de ir con él, ¿no? Qué bueno. Me decían, Paco, que se vaya de la guitarra china, algo para nosotros, ¿no? Esto te muestra la valentía que tuvo también, claro, para montar lo que montó. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, pues... O sea, tú le dijiste a tu padre que querías tocar el bajo eléctrico. El bajo eléctrico, y dicen, ¿qué es el bajo eléctrico? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y digo, pues mira, como una guitarra, pero de 4 cuerdas y tal. Y entonces, mi padre, claro, vio que no iba a estudiar una carrera, y entonces me pidió que por favor, digo, al menos hazme un oficio, algo, porque no se fiaba de que la música pudiera tirar adelante, ¿no? Y menos con un bajo eléctrico, que dices, ¿qué es eso de mi hijo qué va a hacer? Y bueno, iba al conservatorio a estudiar música, y hice de aprendiz de joyero, estuve unos años en un taller de joyería, que me encanta, y dije, es que yo quiero hacer algo con las manos, que me encantan las cosas manuales, y esto, pues, aprender el oficio de joyería, ir a estudiar al conservatorio y tocar, ¿no? Y ensayar con el grupo que tenía en la época, ¿no? Pues, ¿lo de la joyería lo sigues practicando? Muy poco, porque tengo un tío mío que tiene un taller, y a veces voy a hacer alguna cosa allí, pero cuando se casa algún amigo, por ejemplo, le hago los anillos de boda. Jorge Pardo, el anillo que tuvo cuando se casó, se lo hice yo. ¡Hala, qué bueno! Sí. Esa es una faceta que no sabía, qué bueno. Sí, no, me encanta, lo que pasa es que no tengo taller en casa, ¿no? Pero sí que es una cosa que la llevas dentro, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y por qué el bajo? Porque tenía menos cuerdas que la guitarra y yo pensaba que era más fácil. Así de tonto. O sea, yo quería tocar la guitarra. Ah, o sea, tú tienes una vocación guitarrística. Yo empecé con la guitarra poquito, ¿no? Los primeros acordes, y yo me gustaban los solos de guitarra, pero con el colega del cole que empezamos a tocar juntos, él tocaba la guitarra eléctrica, entonces claro, me fasciné, ¿no? Aquello, y digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Cojo el bajo porque yo veo que será más fácil con 4 cuerdas. ¿Pero lo veías porque tú veías que no llegabas a ese nivel? No sé, lo veo un instrumento como más fácil, a nivel físico, no sé. ¿Sabes qué cosa?
¿cómo decirte? Pero claro, siempre cogía el bajo pero pensando tocarlo como una guitarra, o sea, tocaba con la púa, en vez de copiar a los bajistas copiaba a los guitarristas, y esto me da una manera de tocar ya desde muy jovencito, que se acercaba a la guitarra, o sea, copiaba me estudiaba los solos de Eric Clapton o los solos de los guitarristas que en aquella época me gustaban, de Jimi Hendrix, cogía frases de guitarrero, ¿no? De guitarra eléctrica, y entonces, pues claro, esto después me vino muy bien, o sea, es una cosa que las circunstancias, yo siempre digo, la vida me ha llevado a los sitios, yo nunca he ido a buscar nada, pero ¡plaf!, me han ido cayendo las cosas encima, y el trayecto que he ido corriendo, pues una cosa me ha llevado a la otra, y he tenido suerte. He tenido mucha suerte de sin darme cuenta, encauzar hacia un sitio que cuando me senté al lado de Paco, yo tenía el bajo tan cerca de la guitarra que yo hizo así, ñac, se enganchó a la primera. Digo, ostras, hicimos un dueto de guitarra que es el Monasterio de Sal, que es una colombiana. Por favor. Lo primero que hice con él fue, y es un trabajo de bajo y guitarra que dices, lo haría ahora igual, muy parecido, no lo haría muy diferente. Eso es una obra de culto, ya lo sabes, para cualquier instrumentista. ¿No? Yo cuando la escucho digo, ostras, parece que lo hemos hecho hace una semana y ya se hace el principio de los 80. En el 80. Entonces tus ídolos bajistas no eran tales, eran guitarristas. Guitarristas, mi ídolo bajista cuando apareció Jaco, entonces sí que digo, ostras, este sí, claro. Porque este también sacó el bajo de un sitio. También el Jaco se mamó a Charlie Parker y a Coltrane, porque el fraseo de él era de saxo, o sea, era de jazz. Él tampoco, yo creo que él tampoco escuchaba tanto a los bajistas, también escuchaba más a los saxos en cuanto a fraseo y todo, o pianistas. O sea, se trata de hacer un lenguaje propio basándose a lo mejor en otro instrumento. Siempre es lo que digo a los chavales cuando vienen a hacer masterclass. Tú no intentes copiarme a mí, ni a nadie, ni a un bajista. Tú intenta copiar a un pianista o intenta copiar a un trompetista y verás cómo te salen frases diferentes. Coge a Camarón de la Isla y dóblalo. Una melodía con alguien que te guste cantando. Ray Charles, cógete un tema de blues de Ray Charles o Whitney Houston, la que te guste, quien te guste, cópialo con el bajo esto. Y tocarás diferente. Te dará otra dimensión. Es como abrir el instrumento hacia un sitio que está mucho más abierto, ¿no? Es como un campo libre, ¿sabes? Y cuando empezaste en el año 67 con Crack, todos estos grupos que tuviste, ¿te fijabas en el jazz? ¿Te fijabas en el rock, en el pop? Un poquito también. En flamenco, yo no sé si habrías pasado por tu vida. Que va, el flamenco lo desconocía completamente. Con música urbana, sí, esto sí que fue muy... o sea, yo pasé por Crack, después Máquina, después filtreos con brasileños, que me hubo una época que nada más que quería ser brasileño, nada más que quería tocar Brasil, cosas de Brasil. Y bueno, siempre es aquello que vas picoteando de cosas, el funky, yo qué sé, picoteando, pero buscando. Y sin nada que te diga, yo soy esto. Hasta el punto que me senté al lado de Paco, entonces ahí vi como una luz, vi como un camino a seguir, digo, uy, aquí tenemos para rato, ¿sabes? Cuando me senté al lado de Paco no sé qué pasaría, es una cosa que digo, uy, aquí tengo yo, aquí veo un camino a seguir importante, o sea, una cosa sin trillar, un camino sin trillar. Sin trillar y además que con un horizonte, ¿sabes? Con una idea de esto es un trabajo a hacer, o sea, es el trabajo que tengo que hacer yo, ¿sabes? Como sentirte en tu sitio. Que vamos a ver cómo fue el momento en el que tú te juntaste con Paco. ¿Te juntaron? ¿Te llamaron? Me juntaron. ¿Cómo fue? Eso sí que no se te ha olvidado. No, estas cosas no, hay cosas que no se olvidan, evidentemente, eso es inolvidable. Pues ya llevaba un tiempo yo, como, no sé si fueron 4 o 5 años con Alberto Amargós, que este es el que me preparó. Claro. Este fue mi máster, que en aquella época no había másteres, no había Berkeleys, no había cosas de estas. Y el bajo me lo tuve que aprender yo solo, escuchando a otros, escuchando discos y tocando yo solo. A mí nadie me dijo, el dedo se pone así, ¿no? Porque no había bajo eléctrico. En el conservatorio estudié solfeo y contrabajo. Pero luego te pregunto sobre eso. Sí, pero lo que hablábamos antes de lo que me decías del conservatorio, estudié 3 años de solfeo hasta el tercero y 2 de contrabajo. Ahí se acabó mis estudios con papel pautado y con las notas. Exacto, lo demás además ha sido la práctica que has cogido con la vida, y como en el flamenco no te dan ningún papel, pues el papel, leer con papel es una cosa que no... Cifrados sí, cifrados en las grabaciones y pero leer las notas, me las tengo que llevar a casa, conozco el lenguaje porque también escribo. Pero no para tener un papel a vista y ponerme a leer un papel, esto todavía no. Esto ya no lo haré, porque la edad que tengo ya, esto ya... Bueno. He tirado otro sistema de aprenderme las cosas de memoria, otro ¿cómo se dice?
otro sistema de oficio para tocar, ¿no? Tan válido, por supuesto. Que me fue muy bien que hubiera sido así, porque al sentarme con Paco, Paco tenía el mismo. Porque también Paco no leía, todo era de memoria, los flamencos todos de memoria. Y entonces ya, esta manera de trabajar también me vino bien para casar con el flamenco, con el rollo de los flamencos. Entonces, ¿te pusieron con él a través de Jonavera Barbós? No, me pusieron a ver con él porque el bajista de Paco se fue a la Mili, y entonces el Jorge y Rubén, Jorge Pardo y Rubén Dantas, dijeron, llama a Carlos Benavent, que de Barcelona, y no sé qué, y Paco dice, bueno, pues lo llamamos, ¿no? Y me llamó Paco para decirme si quería hacer, no sé, ya no me acuerdo cómo fue la frase, pues que habían pensado en mí, que me citó en Madrid, en su casa, y bueno... ¿En su casa de...? De Mirasierra. De Mirasierra. ¿Y qué, cómo fue? ¿Te hizo un casting o qué? No, todos allí con todos, y no sé, ya no me acuerdo cómo fue el encuentro, pero enseguida pues, nos pusimos a tocar a lo mejor una rumba, o lo que fuera más fácil, y ya se vio que aquello caminaba, y entonces ya a partir de ahí, ya te digo, noté como una lucecita, y dices, ostras, esto, aquí hay cosas, hay camino, ¿no? Si eso no hubiera pasado, ¿dónde estabas tú metido en ese momento? Que imagino que ya se cortó. Bueno, porque se había acabado música urbana y estaba con varias formaciones, con Jordi Sabatés, con Max Suñer y con Salvador Niebla teníamos un trío. Tenía dos o tres cositas así de grupos diferentes de Barcelona, ¿no? Y de freelance, un poco de freelance. ¿Y aquello daba para vivir bien? Para no, ¿cómo era la vida del bajista bueno, antes de...? Poco, yo siempre he sido a salto de mata, un poco Bueno, los músicos somos todos a salto de mata. Claro, por eso es que es crisis, estamos en crisis. Digo, bueno, pues vivimos constantemente. Siempre he estado en crisis, digo, porque será que yo he estado siempre en crisis, ¿no? Pero aquello, imagínate, yo qué sé, ¿no? ¿Te lo has planteado alguna vez que llegas allí y aquello no fluye con Paco? Yo qué sé. Hombre, hubiera sido una decepción, ¿no? Porque claro, mi admiración por él era, pero no era, tampoco lo conocía tanto, porque yo conocía Entre dos aguas y poco más de Paco, o sea, no había entrado pero cuando lo vi a 1 metro y vi cómo sonaba aquella guitarra, es que aquello fue, en media hora ya estás enamorado, o sea, en media hora dices, esto es de otro planeta, este es el Messi o el Ronaldo el Mesías. Sí, exacto, esto viene de otro planeta, ¿no? Eso es. Y entonces ahí es donde me quedé fascinado y digo, y bueno, entonces entregado, porque claro, Paco también como persona era de una manera que a los 4 días de estar con él ya le habías contado tu vida, ya habías intimado, porque el que empezaba por contarte la suya, ¿sabes? Este era el plan con Paco, ¿no? Entonces me sentía allí, aquello era una familia, ¿no? Varias cosas. Ahí cambia tu manera de tocar. Porque te lo dice él, porque lo ves tú, porque imagino que ya nada volvió a ser igual. No es que cambie la manera de tocar, pero sí que yo también he sido una persona que era bastante adaptable, y más en aquellas épocas, ¿no? Cuando te vuelves mayor te vuelves más, a lo mejor te vuelves más cerrado o más difícil de adaptación a otras cosas. Pero en aquel momento estaba completamente abierto a meterme en donde fuera, ¿no? Porque a mí me gustaba esto también, ¿no? De ponerme en sitios, yo qué sé, cuando te decía los brasileños, lo de, yo qué sé, tocar con gente de color para tocar el rollo africano, claro. Negros, o sea que... Versatilidad. Exacto, tener todo. A mí me hubiera gustado ser todas las músicas, ¿no? Sí. Es lo que hablábamos antes, de que cuando eres joven quieres ser la orquesta con el bajo, quieres tocar una orquesta con el bajo, ¿no? Cosa que con la edad vas viendo que menos es más, claro. Que con menos cosas pero bien puestas es lo importante, ¿no? Es que te vuelves más casi minimalista, ¿no? Al menos a mí me pasa. Claro, claro. Carlos, ¿y Paco tocaba el bajo? ¿Entendía de bajo? ¿Te sugería cosas? Claro que las sugería. Porque claro, dices, joder, esto es un genio en la guitarra, pero a lo mejor yo qué sé. Y dices, pues de bajo no tienes ni idea. Y te dice, pues y te daba total libertad, o te decía no. Y veías tú que también tenía intuición para algunas cosas. ¿Cómo era lo que te decía? Por él escuchaba lo que hacía, porque a lo mejor empezábamos a mirar una cosa y él empezaba con su falseta que había hecho, y entonces yo empezaba a poner bajo aquello, dice, y si no le gustaba una cosa a lo mejor parábamos, no, aquí esto, no, miramos la acorde, a ver cómo... Y íbamos probando. Yo me acuerdo que iba siempre un par de días antes de los ensayos, cuando salíamos de gira, yo iba unos días antes a su casa, que dormía en su casa, y entonces nos preparábamos las cosas que él tenía, falsetas que él tenía nuevas, no sé qué, para hacer incorporación de temas, algún tema nuevo, alguna cosa,
nos poníamos a punto, después venía Jorge, o sea, pero el núcleo, bajo y guitarra, lo hacíamos, él y yo empezábamos. Esto empezaba a partir de aquí, que es una cosa muy lógica además, porque el bajo y la guitarra, cuando están así, pum, es como un núcleo, y lo demás va creciendo alrededor. Puede ir alrededor, ¿no? Eso, pues es muy interesante. Pero a nivel después se acababa de montar todo, muchas veces entre todos también, porque Jorge aportaba muchas cosas, ¿no? Y era la gracia de este grupo, que todo el mundo tenía la libertad, tenía su momento de expresarse cada uno, de lucirse cada uno en su solo, ¿sabes? Nos daba nuestro sitio a cada uno, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, que no sé si empezar antes con lo del contrabajo o con otros músicos con los que trabajaste, pero en aquel momento ya no tocabas el contrabajo? El contrabajo lo fui dejando porque me encantaba, y hemos tenido un profesor muy bueno, el profesor Sala, y el rollo del contrabajo con arco me encantaba, ¿no? Pero era tanto, tenías que pasar muchas horas para unas notas largas, ¿sabes? Y yo quería correr, ya estaba con el bajo corriendo, ¿sabes? Ya estaba con la púa, con el bajo corriendo, y después al mismo tiempo y eran dos cosas que o seguía por la autopista o me tenía que poner en plan clásico, ¿no? Que es el rigor aquel de... Sí, más métrica, a lo mejor más academicismo, no sé, sí, de otra manera. Y entonces incluso el profesor me lo decía, no toques la guitarra esta baja, hombre, le decía la guitarra baja. O sea, es un instrumento que pobre, el bajo eléctrico, por un lado, mi padre que no sabía lo que era, por otro lado los flamencos... sí, que es un poco puritanos que decían, ¿qué hace este instrumento marciano aquí con el flamenco? Quitarlo de aquí, ¿no? Y después, y también a nivel de los clásicos también no existía en el conservatorio. Claro, no. O tú estudiabas guitarra clásica o contrabajo. Claro. Y ya está, y olvídate del bajo eléctrico. Y el concepto del flamenco con el contrabajo, ¿tú qué diferencia ves? ¿O qué concepto diferente ves entre un tío que mete un contrabajo y un tío que mete un bajo eléctrico en su grupo flamenco? ¿Qué busca uno? ¿Qué es que a grandes rasgos, ¿qué crees que es una sonoridad y me gustan los dos? O sea, porque oigo al Colina tocando y digo, uy, qué bonito. Claro, por eso te digo. Este ambiente que da un contrabajo, o sea, que es una preciosidad. O sea, que yo, para mí no es que sea mejor uno que otro, que baje, lo bonito es los dos. ¿Y tú crees que Paco hubiera podido encajar en su música un contrabajo? Sí, claro que sí. Como ha encajado una armónica, ¿tú te imaginas? Claro, a nadie se le pasa por la cabeza. Imagínate que si en la época que yo salía a Pago, que hubiera salido Antonio también con la armónica, la gente hubiera sido ya un desastre y le hubieran tirado piedras. Porque imagino que la cosa costaría, ¿no? Cuando metieron a Paco, o sea, cuando metió a tantos instrumentos totalmente nuevos, el cajón, el bajo, los vientos. Sí, sí, yo no sé qué opiniones os daría la gente. Bueno, pues había de todo. O sea, los jóvenes evidentemente súper interesados. Pero claro, con el tiempo aquello fue cuajando hasta un punto de que cogió un sello y que después era al revés. Yo sabes que me acuerdo cuando grabé una bulería con Camarón, con bajo, guitarra y Camarón, ¿no? Y percusión, aquel bajo fue como la primera bulería que hice, pero encima con Camarón, porque fíjate la suerte que he tenido. Y he empezado la caja por el tejado, la casa, ¿no? Siempre lo digo. Pues el Paco me llamó y me dijo, Carlos, ya está. Me diciendo, ya has tocado una bulería con Camarón y ya estás dentro. Él vería alguna sonrisa de según quién venía al estudio o quién vio la actitud de la gente en general o de cúpulas altas de flamenco y diciendo como el catalán ya ha entrado, ¿no? Entonces... Y eso fue, digamos que se abrió la veda. Ya a partir de entonces dijo, este instrumento ya tiene una carta de naturaleza. Y antes ya había habido flamencos con bajo, sí, Raimundo Amador había tocado el bajo ya en cosas, Loli Manuel había bajo en sus temas, no sé si te acuerdas de las épocas, ¿no? Pero quizás un bajo tan metido, es que tú eres el primero que lo institucionaliza de una manera tan corriente, tan normal, casi tan obligatoria, porque es que sin contar con tus bajos en toda la década de los 80 y 90 es que dices, joder, aquí falta el bajo de Benavent. Bueno, es que quizás sí, fue el primero que lo acercó tanto a la guitarra, dijéramos, a nivel de las falsetas, que el bajo también estuviera haciendo contracantos con él o doblando algunas cosas, o sea, haciendo armonía también con el bajo. ¿Y estabais seguros?
de lo que ibais a hacer? O sea, a ti te decía alguien, Paco o tú mismo, decías, esto va a triunfar, que seguro. Yo estaba seguro, porque sabía que estábamos haciendo las cosas bien hechas. Primero por el respeto con que se hacían, de que no ibas haciendo una mamarachada, no era una cosa que decía, no, de cara a la galería, no, era una cosa profunda que se iba cuajando bien, pero muy poquito a poco. Tardamos como 5 años a lo mejor en hacer una bulería. La bulería, que es el palo en las matemáticas, ¿no? Pues las matemáticas no hicimos sí, que no salía de la asignatura, no la probamos hasta el cabo de un tiempo, de tocar tangos, de tocar tanguillos de Cádiz, tocar rumba, ¿sabes? Tango rumba. Joder. Unas alegrías y te vas acercando y al final, ¡pam!, la bulería, ¿no? Claro, que estamos en la época quizás de las bulerías en el flamenco, lo que más... Por eso te digo, cuando pasó esta coincidencia, que no solamente una bulería, sino que una bulería cantada por Camarón y tocada aquí por Paco de Lucía, pues aquello era ya la prueba del algodón, era como un salvoconducto, era como un salvoconducto para ir a cualquier sitio, ¿eh? Oye, Carlos, y en estos años en los que estás con Paco también empiezas a conocer a músicos. Bueno, es que la lista de músicos con los que has estado es abrumadora. ¿Conoces a Chick Corea? Sí. Yo no sé. Miles Davis, Chick Corea, Camarón. Bueno, Miles Davis fue un día, ¿eh? Bueno, pero un día que salir en la foto, un día pam, y digo, ostras, ya todavía no me lo creía, ¿no? Volví a casa pensando que lo había soñado. Pues se me ocurre también Serrat, tu tío con Benavent y con Tino y Geraldo, por supuesto. ¿Has conocido músicos de todos los estilos? Con Benavent, no, con Pardo. Con Pardo. Siempre él siempre me llama Carlos y a mí me llama Jorge, sí. De toda esta lista de músicos, me gustaría que me dijese dos cosas. ¿Cuál te ha impresionado más? Que tú digas, verdaderamente esos músicos eran algo fuera de lo normal. Y por otro lado, ¿qué crees que les distinguía del grueso de los músicos? Porque músicos has visto a muchos, pero tú, ¿cuál es la característica que tú intuyes o que tú percibes que cuando tú estás delante de un músico dices, este tío no es normal? Y no me digo el virtuosismo, sino algo mejor que tú dices, una manera de ser. Sí. Y bueno, no sé, yo pondría el que estaba más cerca, que es Paco, lo pondría a lo mejor arriba del todo, ¿no? Que es el que he tenido más cerca y durante más años, porque he estado 21 años con él. Y entonces oyéndolo detrás del bambalinas, oyéndolo en los ensayos, oyéndole tocar la guitarra en los sitios más íntimos, ¿no? Lo que siempre admiré de Paco, que es la primera vez que lo vi tocar en directo, ¿no? Digo, ¿cómo controla la emoción? Que esto es lo más difícil, porque controlar las emociones es la asignatura más difícil que tiene un músico. Que es una persona. Yo la música siempre digo, no digo que es un arte, nunca me sale la palabra que es un arte, yo siempre lo veo como un oficio. Es un oficio de transmitir emociones. Esto es lo que le hace mágico, lo que le hace un poco, ¿cómo se dice? Místico, lo que le hace así espiritual. Y ahí es donde aparece el arte, porque claro, transmitimos una emoción que cuando se crea este lazo, esta conexión con el público, ahí es la magia, ¿no? Y este es el punto que tiene de arte, que se le puede llamar arte, ¿no? Pero yo siempre lo he visto desde el punto de vista de oficio, de saber coger aquel instrumento y saber poder expresar una idea o una sensación que tú tienes con aquel instrumento. No pegar notas por pegar. Y esto requiere un control de las emociones, porque normalmente cuando tú estás con una cosa fuerte o rápido, pues tocas más fuerte y más rápido. Y cuando tocas lento, cuando tocas flojo, tocas más lento. Y en cambio, lo que tiene mérito es tocar al mismo tiempo una escala que parece una ametralladora y después un trinado de aquellos de música de calidad clásico, ¿me entiendes? Liriquísimo. Y sin perder el pulso. Y esto lo tenía el señor Paco de Lucía. Tú lo catalogas dentro de lo que tú veías con el instrumento. Y yo lo que me impresionaba de es este control del tiempo, ¿no? Y el rigor que tenía, el rigor y lo que cuidaba y lo que le preocupaba, que no meter la pata, o sea, ¿sabes? Era a veces hasta enfermizo, ¿no? Claro, sí, eso dicen, que era muy exigente. Muy exigente, y bueno, yo lo he visto tan de cerca que, claro, estas cosas sí te impresionan, ¿no? Y todos estos músicos tan buenos, incluso yo por supuesto te meto a ti, con este grado de exigencia, ¿podéis llegar a disfrutar tanto? Hombre, claro. Es que mucha gente dice, no, de tan exigentes que son estos músicos, a lo mejor pierden la capacidad de disfrute de lo que hacen. No, lo que pasa es que se hace una montaña, hacer un disco, por ejemplo, lo ves como una montaña, porque si eres tan exigente significa que son muchas horas y muchas horas de preocupación también. Ahora, cuando te queda una cosa bien, la satisfacción que da aquello no te la da ninguna otra cosa. Es un placer que da la vida, que no sé, es un privilegio que tenemos
los que hemos luchado por algo y lo consigues, ¿no? Imagínate, claro, todo lo que te cuesta después te recompensa el haberlo hecho, y si te gusta lo que has hecho, ¿no? O te sientes bien contigo mismo, ¿no? Que es difícil, porque siempre... pero yo sí que ya hay momentos que digo, y aquí ya está, aquí ya no lo toco. ¿Sabes? Bueno, una cosa la acaba y dice, aquí es lo que yo quería. Entonces ya, aquella tranquilidad que entra en el cuerpo, aquello no tiene explicación. Y el bajo en España, yo creo que hay una antes y después con tu figura, está claro. ¿Y tú eso lo percibes? Que cuando tú empezabas esto era un erial y que ahora el bajo es otra cosa. Incluso yo solo digo en el flamenco. Sí. No, entonces sí, el bajo ahora eso es tan normal como la guitarra. Y es que es así. Sí. No, esto ha cambiado muchísimo, claro. También tocabas la mandola y la mandolina. Sí, empezó con la mandolina, que me la regaló Juan Alberto Amargós precisamente, para tocar cosas con música urbana, que es lo que te decía, la música urbana me sirvió a mí de puente, o sea, de preparación como para lo que me tenía que venir encima, que era lo de Paco, no te estaba preparando. Porque ya estábamos jugando con melodías españolas, no flamenco, pero sí coger fraseos de música mediterránea y música española, pero no, aunque no flamenco. Yo llegué con Paco que no sabía lo que era una bulería, no sabía lo que era un fandango, no sabía nada. ¿Eso lo aprendiste de alguna manera que no fuera tocando y tocando y tocando? ¿Te lo explicaban de alguna manera ellos? Dicen, vamos a hacer una colombiana. ¿Y tú qué me estás contando? No, tocando. Esto es así. Coges el rollo y te coges un trozo, mira, este es el compás de espera, es así, y tú ya lo coges el punto y pones un bajo ahí, ya está. Sí, que se dice fácil, pero cuidado. No, es que esto también, piensa una cosa, el hecho de no leer te desarrolla una serie de sentidos que los tendrías adormecidos si estuvieras leyendo un papel. Si te dan un papel con todo lo que tienes que tocar, simplemente tienes que leer bien y no equivocarte y leer siempre 2 compases por delante de lo que estás tocando. Cosas de estas que los que no leemos, no tenemos esta práctica, no hacemos, que estamos leyendo lo que tenemos que tocar, estamos leyendo la nota, la negra aquella, pero después la otra tiene... Sí, que van pasando, como decía Paco, como las catenarias del tren, que te van abrumados. Sí, te abrumas y tengo una sensación de agobio increíble, que es lo que me pasa a mí todavía con las partituras a vista. Pero lo que te decía, al no leer tienes que desarrollar una serie de sentidos, que es primero las estructuras de los temas, es que tener claro las estructuras. Que cuando las aprendes de memoria no hay nadie que te saque de aquí, entonces tú eres como un pilar, eres como una seguridad, es como un seguro de... Sí, mucho más incluso para los que leen, porque dices, joder, es que ya me he perdido. Ya, pues el que se lo sabe de memoria no se pierde, el que lo tiene en la médula, que digo yo, esto lo tengo ya en la médula, ya lo tengo en la sangre, ¿no? Este tema ya es mío porque lo tengo dentro de la columna vertebral. Entonces ya aquí no hay quien te quite, que aquello eres la seguridad para el grupo, ¿no? Es importante eso, es importante. Bueno, y en los años 90 tuviste un accidente de tráfico. Sí, un accidente de coche que me dormí en la carretera a las 4 de la mañana volviendo de una grabación y bueno, se me cortó el nervio radial aquí a esta altura y tuve la suerte de que entraba de guardia un médico buenísimo, un chaval joven de 33 años y que me cosieron el nervio y entonces me quedé con la mano así colgando para abajo sin poderla levantar, porque el radial es el que te hace levantar la mano así para arriba, ¿no? Y estuve un año haciendo ejercicios para que no se atrofiaran los músculos y poco a poco cada vez iba levantando un poco más, hasta que ya totalmente, casi la totalidad, ¿no? Casi, porque no es todo entero, pero es el 90 y pico %, o sea que incluso después el médico me dijo, ahora que ha pasado te lo digo, no todos llegan, pero claro, en el momento no te lo dijimos, ahora te lo digo, ahora que has llegado te lo digo, pues mejor que no me lo hubieras dicho, ¿no? Y mentalmente, ¿cómo se asume que vas a estar un tiempo parado? Un músico como... Te lo digo porque habrá muchos músicos que nos vean y te dirán... Te les pasará alguna cosa de estas. Yo ya te digo, no fue el peor año de mi vida, porque tenía que hacer una cosa, solo tenía que hacer una cosa, cuidar de que esto no se atrofiara. Y entonces aproveché que tenía esta funcionando para aprender, me compré un ordenador, Macintosh de la época, me pasaron un Logic, un programa de aquella época, no estaba el Pro Tools todavía. Claro, pero era el programa más pionero ese. Entonces aprendí el programa, me hice un disco con Max Suñé, con un tecladito, tocando el bajo con esta mano, con un teclado, y aprendí, y empecé a componer, tenía pero yo no había compuesto tanto como en aquel año, ¿sabes? En aquel año hice como 5 o 6 temas o 7, no sé,
O sea, no hay mal que por bien no venga. Sí, sí, no va que por bien no venga. Hice incluso la música para una cosa del MACBA, cuando inauguraba el MACBA, una música también para aquello. Y después tenía toda cantidad de temas que los tenía allí puestos y ya tenía como un repertorio para hacer en el futuro, ¿no? Que lo he ido sacando poco a poco en mis discos. En el disco de Josemi, creo que fue de los últimos, que del Sumando, hay un par de temas de esta época. Todavía el Skelly y el La Garza. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Bueno, Sí. Y aproveché el tiempo. Vuelves y Paco, como dijiste antes, no te había puesto los cuernos con otro bajista. No, porque Detallazo. Sí, sí, fue un detalle muy bonito de ellos, ¿no? De Paco. Y que me dijo, no, porque no te vamos a poner, no te voy a poner los cuernos, tienes tu silla aquí esperándote, ¿no? Que a ver cuándo vuelves, te estamos esperando, ¿no? Eso, claro, es que... Y llamó a Juan Manuel Cañizares. Entró Cañizares y se quedó también. Y sí, claro, a la vuelta mía, pues claro, si siguió Cañizares, no le iba a echar afuera cuando entrara yo, ¿no? Qué grande, qué grande. Yo no sé si para mantenerte con tu edad tan en forma como estás, bueno, para según qué. a tocar, yo me voy a ceñir. Me das una bicicleta en una cuesta y te hago 5 sí, metros. pero es que ni los de 30 estamos bien ahora, con estos tiempos. Pero, ¿haces algún tipo de ejercicio, tanto mental y físico? De calentamiento, estiramiento, yoga, meditación, que hay muchos músicos que ahora hacen ese tipo de cosas para respirar los nervios, en fin. No. Siempre he sido muy bruto para esto. Es que ahora se llevan mucho estas cosas, y oye, que tienen mucho sentido, pero que, no sé, a lo mejor tú tienes un secreto que... No, la verdad, ahora si pasas mucho tiempo sin tocar, lo notas, entonces tienes que recuperar el tiempo que has estado sin tocar, ¿no? Para poner la mano en el sitio, que te hagas un salto y vayas al sitio, y que seas lo suficientemente... que seas tú, que no te frene esto, que no te frene los músculos, no te frenen las ideas, ¿no? Claro, esto es el problema, ¿no? Pero una vez tienes esto en funcionamiento, ya está. Yo con poco... El bajo para esto siempre ha sido muy ladino, para esto, porque el bajo, según en qué maneras, puedes hacer de más y de menos. Como estás por ahí, como para adelante y atrás, no es lo mismo que estar tocando solo. Es que no tiene nada que ver. No tiene que ver. Un guitarrista clásico supongo que tiene que hacer 1000, o un guitarrista de flamenco, lo que sea, pero tocando solo es otra historia, ojo. Que esto Paco lo decía mucho. Él lo que le costaba más de los conciertos era los 2 temas que hacía solo. Esto para él era la montaña. Una vez ya salíamos todos, bueno, ahora ya estaba contento, ¿sabes? Lo otro estaba no tenso, pero era lo gordo de la actuación, los 2 temas que hacía solo. Que eso es muy interesante eso que dices, porque tú crees que Paco, es que se le ha echado mucho en cara el hecho de que siempre se refugiarse en tocar en grupo, ¿no? Siendo él el mejor guitarrista de la historia. Se lo decía a su hermano, Paco, que la gente lo que quiere es oír la guitarra. ¿Sabes? Bueno, queremos escuchar todo, pero es que Paco, ¿y tú crees que él hubiera optado en algún momento por tocar solo? ¿Dar guitarras absolutamente solo, como cuando empezaba? Yo creo que ya te digo, él lo que quería es que estuviéramos allí para hacer ambiente, para hacer grupo. Es que siempre es verdad que se le echó mucho en cara, sobre todo por los guitarristas. Nosotros lo veíamos y lo vemos como que, joder, con lo que era Paco de Lucía, ¿no? Si hubiera dado un recital con el grupo y otro recital él solo, una hora él solo, eso debería ser... Es que tú lo has visto, tocar horas y horas solo. Sí, es un privilegio. Pero ya te digo que el tocar delante de un público grande, solo, tanto, es una responsabilidad muy grande. Brutal, claro. Es un mal trago, o sea, si tiene que ser un mal trago, entonces ya no es vida. Ya no es vida. Y para que no sea vida, la verdad, yo lo entiendo perfectamente. A mí me parece igual con el bajo, si tuviera que tocar. ¿Tú has dado recitales solo? Pocos, pero porque en el bajo eléctrico puedes dar un recital, yo que sé, puedes estar media hora, 3/4 de hora tocando, pero no puedes estar 2 horas con un bajo solo. Eso sería ya... Es que... ¿Tú crees que llegará alguien algún día? A lo mejor que alguien se tire 2 horas y que la gente pueda ver un concierto de bajo de 1 hora y media. Tendría que ser alguien que tuviera una habilidad como para entretener. Claro, con un instrumento como el bajo, entretener a la gente durante más de 1 hora, para mí lo veo sería un logro muy grande. Bueno, nunca se sabe. Bueno, claro, no hay nada imposible. Y Carlos, tú, ¿qué bajos utilizas? No sé si se puede decir. Es decir, yo siempre pregunto a los guitarristas sus guitarras. Yo he estado muchos años tocando con un Gibson, que le quité los trastes de 4 cuerdas, ¿no? ¿Se lo quitaste tú? Sí, yo los llevaba un tío para que se los quitara. Ajá, no se los quité yo a mano. Pero
tenía el bajo sin trastes de 4 cuerdas y después tenía un piccolo. Me hice con un piccolo con trastes y afinándolo una cuarta más arriba, la re sol do. O sea, el piano es mi la re sol, entonces una cuarta más arriba tenía bajo y piccolo. Y a veces llevaba los 2 bajos, empecé a grabar cosas que con el piccolo, haciendo melodía, yo que sé, en la huella de correo hay varios temas con el piccolo. Y claro, me encantaba lo del piccolo, porque es estar aquello en medio del bajo y la guitarra, que es siempre el sitio donde me ha gustado estar, ¿no? Claro. Más que en el... Efectivamente. Es donde yo quería estar, ¿no? Y después digo, bueno, ¿y por qué no me pongo una cuerda más y tengo bajo y piccolo con un instrumento? No tengo que ir con 2 instrumentos. Y lo tengo siempre el piccolo aquí, siempre que quiera, ¿no? Y cuando lo hice digo, ¿por qué no lo he hecho antes? Qué tonto, ¿no? Bueno. Entonces lo que sí hago es un bajo de 5 cuerdas, pero con el do agudo, con una cuerda más delgadita, afinándolo en do. Qué bueno. Entonces tengo mi la re sol do. Esta cuerda más aguda me acerca, en la tesitura me acerca más a la guitarra, me puede abrir más para hacer bajos y acorde, o sea, para la armonía me abre el espectro, ¿no? Eso es un avance brutal. Bueno, para mí, para mi manera de tocar sí que lo fue. No sé si para otros, claro, las notas graves son muy bonitas, evidentemente el si grave en un bajo de 5 cuerdas con el si por abajo, tienes 3 o 4 notas preciosas, sí. Pero son 3 o 4 notas nada más. En cambio con la cuerda aguda se te abre muchísimo. Se te abre la tesitura mucho más. Efectivamente. Y a ti que te gusta cantar mucho con el bajo, como decía Pepe Bichuela, que tú cantas con el bajo. Ah, sí. Que los cantes. Qué majo que es. Sí. El otro día lo vi, nos vino a ver aquí. Y anda la medalla de la Bellas Artes, por cierto. Ayer se la vi. ¿Ayer? Ah, yo no sabía esto. Pues ya sabes, hay que llamarte. Pues, qué modesto que es, no me dijo, lo vi en taller y no me dijo. No, porque a lo mejor antes ayer no lo sabía. Pues que yo lo vi ayer, que dieron la lista. Ah, dieron la lista, o sea que se la habían entregado. Así que seguramente. Ah, o sea, sí. dieron la lista, ayer le llamarían. Pues es que no lo sabía ni él. Claro, pues lo vi anteayer. ¿Cómo es el panorama del bajo en España ahora mismo? Bien, hay unos chavales que tocan increíbles. Es que hay una lista que me quedaría corto. Ronquio, Bachi, hay una serie, el Maca. Una serie de gente que tocan mejor que yo qué sé. ¿Mejor que tú? Bueno, a nivel de bajista, ¿sabes? Yo qué sé, tocan... Que el virtuosismo tú ves que ha subido, digamos, en la técnica. Sí, el Pepe Bao, que es un fiel haciendo unos tappings de monstruo y digo, date quieto ya, ¿no? Sí. Pero bueno, seguramente todos ellos te vean como el papa del asunto. Bueno, hay un cariño muy especial todos, ¿no? Para mí es entrañable, ¿no? Yo me siento muy bien con ellos y con Pepe hemos tocado ayer aquí. ¿Y sigue siendo Jaco el referente? ¿O ha cambiado tu visión del bajo y ya tienes a otro ídolo? En fin, no sé, en el bajo, yo Jaco sigue siendo el que, ¿sabes? Si me tuviera que cambiar por otro bajista, me cambiaría por él. Ajá. ¿Sabes? Si te diría, mira, tú en vez de tú, ¿qué otro bajista te gustaría ser? Digo, pues él, es que no, para mí no hay otro. Qué bueno. Ya se ha acabado esto. Y también te digo otra cosa, que si yo volviera a nacer, no sé, a lo mejor no cogería el bajo como instrumento. ¿Ah, sí? Cogería un cello, a lo mejor. El cello para mí es el rey de los instrumentos de cuerda. El rey. Fíjate, por encima de la guitarra y por encima... El cello, el violoncelo es un instrumento que siempre me ha fascinado por la tesitura que tiene, los graves que tiene, pues tiene una tesitura increíble, ¿no? ¡Ostras! Para mí es el instrumento de mis sueños. Entonces tú tienes muchos chelistas como ídolos. No, tampoco tengo este chelista y tal, pero sí la música de lo que sale de ese instrumento. El sonido de este instrumento es el que más me gusta. Wow. De los instrumentos de cuerda, ¿eh? Ajá. Para terminar, ¿tú crees en el destino? ¿Tú crees que la vida está escrita antes de que nosotros circulemos por ella? Yo creo que sí. Aparte de esto, también creo en las protecciones. Yo sé que alguien te protege desde no sé dónde. Yo no sé porque lo tengo en mis carnes, en el accidente de coche, en yo que sé, mil de cosas que me han pasado en la vida que ya te digo, nunca las he ido a buscar, siempre me han caído todo encima. Una cosa te lleva a la otra. Al tocar con Paco, o sea, tocar con una serie de estos te lleva a tocar con Juan Alberto Malbós para prepararme, después con Paco de Lucía. Después de Paco Lucía conoces a Chick Corea y te tiras también llegando a ir a Los Ángeles con uno de los tops con Chick Corea, que es como también otra vez la casa por el tejado en otro país. O sea, he empezado varias casas por los tejados en otros países aquí también. Hay que creer en eso. Y entonces dice, aquí o me están protegiendo o yo esto solo no lo he hecho, ¿no? O sea, no puede ser que esto lo haya hecho yo. Esto te viene dado, ¿no? ¿Tu padre te vio triunfar?
Sí, claro que sí. Mi padre al cabo de un tiempo ya descansó. Porque imagino que diría al principio, me cago en Dios, ¿dónde se mete ese Sí, tío? claro, y la preocupación me lo imagino un poco en su piel. Después de mayor lo pienso y digo, hay que ver la preocupación que le puse en el momento dado, ¿no? Cuando tienes 13 años o 14 y le dices que... Qué bajo. Y tú quieres dedicarte a eso, en fin. Porque era la edad en la que se lo dije, a los 14 años o 13. Carlos, que muchísimas gracias. De nada, perdona que estoy Pues medio imagínate afónico yo. porque Pues imagínate yo. estoy no sé de estos días que me ha pillado un poco el frío. Nada. Muchas gracias, jefe. Venga, a ti.